Josué capítulo 1. El tema de hoy día es el éxito según Dios para cada año de nuestra vida. La humanidad en total está a punto de entrar en una nueva era. Estamos en un tiempo profundo de cambios que van a trascender toda la humanidad. A partir de este año, que ya está a puertas, vamos a ser parte de un mover poderoso de Dios, muy poderoso. No va a haber ninguna nación, ninguna familia, ninguna persona que no va a ser afectada por estos cambios que se vienen. Son cambios en que puede ser que Cristo venga y levante a su iglesia. O puede ser que este nuevo cambio va a generar tantas situaciones y van a ser situaciones muy difíciles que no lo vamos, ninguna nación la va a poder controlar. Porque la humanidad ha provocado a Dios abiertamente. Abiertamente la humanidad ha sido provocada por Dios y Dios ya comenzó poco a poco a responder. Y Dios va a responder porque Dios no puede ser burlado. Dios es Dios. Lo que pasa es que Dios es lento para la ira y pronto en misericordia. Cuando digo, o Cristo levanta su iglesia, o su iglesia va a estar también en todo lo que va a acontecer. Ya en estos días estamos viendo, ¿no? Solamente cómo Dios puede mover la naturaleza, amado hermano. En una forma increíble. Usted ve en las fotos, ve en los videos de lo que está pasando en el hemisferio norte. Nada más. Veía una casa por dentro, no por fuera, sino por dentro lleno de hielo, hermano. Increíble. Nada más. Los hombres pueden confiar que tienen las cosas más seguras, pero cuando Dios comienza a orar porque el mundo ofende a Dios y nosotros hemos permitido que eso suceda, entonces también vamos a ser parte de. Por eso que aquí estamos entrando a la perspectiva de Dios. Nosotros no tenemos que esperar un nuevo año para pedirle a Dios que nos vaya bien. Si somos auténticos cristianos, no tenemos que esperar un nuevo año para que nos vaya bien. Nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra y conforme a la palabra de Dios nos va a ir bien, amado hermano. Va a haber un éxito seguro. No tenemos que esperar el cumpleaños, no tenemos que esperar fin de año, no tenemos que proponernos cambiar, no. Nada de eso. Son cosas místicas, son cosas que se han metido dentro de la iglesia y creemos que son parte de, no, hermano. Aquí está, cuando va a haber un cambio profundo, el pueblo de Israel va a tomar la tierra prometida. Y se le encarga, no a Moisés, porque Moisés fracasó, se le encarga a aquel que ha estado sirviendo a Moisés y a Dios, para que él sea el líder que tome la tierra prometida. Dice así la palabra de Dios, Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra
de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tomen asiento. Padre, te doy gracias porque tú eres Dios. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Señor, esta palabra que tú has puesto en mi mente y en mi corazón hace varios días, Señor, Padre de la gloria, y te pido que me uses como un instrumento de bendición para tu iglesia. Dios específicamente le había dado una promesa a Abraham, que a través de su descendencia, él iba a hacer benditas todas las familias de la tierra, y que le iba a dar la tierra de Canaán, ¿no? Que se la iba a dar a él. Esta tierra se volvió extremadamente pecadora, ¿no? Tan pecadora, tan depravada, tan maldita, que Dios la vomitó de su boca. Es decir, Dios decidió desaparecer a todos los cananeos por la maldad que había en su corazón, por su maldad. Dios decidió desaparecerlo y usó a su pueblo Israel para que tomara esa nación y ellos se encargaran de hacer ese juicio de Dios. Eso fue un juicio de Dios. Por eso digo lo que dije hace un momento. A veces pensamos que la maldad no siempre va a imperar. No, hermano, la maldad tiene un límite para Dios. Y cuando Dios decide, Él destruye todo. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra nación cosas increíbles. El otro día, ayer hablaba sobre, por ejemplo, el sistema hidrológico que tenían las culturas pre-incas. No los incas, hermanos, sino los pre-incas. Es increíble. Usted va a Nazca, es un desierto, y de un momento a otro aparecen lugares donde sale agua. Y el sistema hasta ahora no saben cómo es que llega hasta ahí. Usted va al valle, al cañón del Colca, es un cañón, y usted encuentra que todos esos ambos lados, ambas laderas, tienen agua y tienen un sistema. Y hay un plano ahí, en una piedra gigante, está todo el plano. Usted agarra y le echa agua abajo, y el sistema, no sabemos cómo, pero al final llega todo eso. Pero Dios, como todas estas culturas están tan depravadas, han estado totalmente en contra de Dios, que Dios agarró y desapareció a toda esa gente y no dejó ningún vestigio. Bueno, nosotros, por ejemplo, en la cultura Paracas operaban en los cerebros. Siguen estudiando los cerebros y están diciendo que gran porcentaje de las personas que eran operadas del cerebro vivían. No era que se morían, no hacían experimentos, hermanos. Ellos llegaban a detectar dónde estaba la falla, el problema del ser humano, y le operaban, y lo operaban. Es decir, vemos cosas increíbles en nuestra nación, pero ¿dónde está el legado que nos han dejado? No está, porque lamentablemente eran culturas dedicadas totalmente a Satanás, ¿no? Que se depravaron y Dios tuvo que vomitarlas. Dios tenga misericordia y entendamos, dice que Moisés había muerto, pero ya Dios había ido preparando a Josué, hijo de Nun, desde muy joven, para que estuviera al lado de Moisés, y lo hizo su servidor. Lo hizo prácticamente como su sirviente. Josué era el que estaba ahí pendiente de Moisés. Cuando usted va al capítulo 24, versículo 14, va a encontrar que cuando Moisés sube a recibir la tabla de la ley, no va solo, va con Josué. Ahora, no sabemos en qué lugar se queda, pero él tiene la bendición de estar junto con Moisés.
no nos dice la palabra de Dios que estuvo cuando recibió las tablas de la ley, pero estuvo muy cerca Moisés. Entonces aquí Dios en su providencia ya va preparando al sucesor. Moisés no sabía eso. Moisés estaba claro que él iba a entrar a la tierra prometida y él iba a llevar al pueblo en conquista. Pero por un pecado nada más de ira, porque ese fue el pecado que determinó que él no entrara, se volvió iracundo como era antes, Dios le dijo, habla a la roca y va a salir agua, y él agarró y le golpeó a la roca. ¿No? Le dijo, yo quería santificarme delante de mi pueblo cuando tú labraras a la roca, pero tú me ofendiste, ¿no? Así que te quedas. Entonces, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Pues levántate. ¿Qué significa eso? Que Josué estaba triste. Josué estaba en una crisis total. Y el Señor le dice, levántate, ya se acabó el duelo, así que vamos para adelante. Y pasa, este es Jordán, dice pasa por encima. La palabra original es pasa por encima del río Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿No? En otra versión, en el versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. En otra versión dice, yo les he entregado, como lo había prometido a sus padres, porque la generación que está entrando a la tierra prometida no es la generación que salió. Como dije el otro día, 603.550 mayores de 20 años salieron para entrar a la tierra prometida. Pero esos 603.550, solamente entraron dos, nada más que dos. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Los demás se quedaron en la tierra, ahí enterrados en el desierto, excepto Moisés, que fue enterrado en el monte Nebo. Mire cómo es Dios. Por eso, hermano, estas cosas de ser hijo de Dios es algo muy serio, es algo muy santo. Por eso que hace un momento se está hablando de la importancia de leer la palabra de Dios. Casi, yo creo que si hacemos una encuesta real y verdadera, y somos sinceros delante de Dios, del 100% de los que asisten a las iglesias, yo creo que ni el 20 o el 30% lee la palabra de Dios, como algo, como parte de su vida normal, natural, como el de comer, como el de dormir, como el de vestirse, ¿no? Muy pocos, hermanos. La iglesia casi ya no lee, ¿no? Pero miren, nosotros ya nos hemos metido a este mundo virtual y ya tenemos problemas con el cuello, ¿no? Estamos tan así, leemos tanto, pero no leemos la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Dios nos ayude y nos volvamos al Señor, amado hermano. Nos volvamos al Señor, nos arrepintamos y le pidamos al Señor volver a su palabra, volver a su palabra. Mire, a veces se lee la palabra, ¿no? Aquí, y hay hermanos que solamente escuchan nada más, ¿no? Escuchan la palabra, no la leen, ¿no? Ni siquiera en su celular. Bueno, yo sé que ahora usan celular, pero hay una gran diferencia cuando tú escuchas la palabra y cuando tú la lees, puedes oír la voz de Dios. Hay una gran diferencia. Dice, yo os he entregado, como lo he dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Amado hermano, lo que Dios te promete, Él lo va a cumplir. ¿Me entiende? Él lo va a cumplir. Siempre y cuando tú sigas y perseveres en Él, Él lo va a cumplir. No va a haber nada que impida que lo que Él te promete no lo cumpla. Él lo cumple. Lo único que Él pide es que tú le seas fiel, que tú sigas en el camino, que tú hagas la voluntad de Dios y Él se encargará de cumplirlo. Ayer estuvimos orando en el local de la iglesia acá en José Galvez y cuando yo llego, algo que me impacta, veo una planta en la pared. Una planta en la pared, ¿no? En un sector de ahí había una planta. Y me acerco, ¿no? Y le digo a Juan Echeverría, oye, tómale la foto. Digo, tómale la foto, mira, esto de acá. Me quedo asombrado, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a ver una planta en una pared? ¿No? Una planta. Mire, Dios decidió que esa planta naciera en esa pared. Y nadie le ha impedido que esa planta nazca ahí y esté ahí cumpliendo su función de ser planta.
Lo que Dios se propone hacer contigo, hermano, Él lo va a hacer. Solamente que tienes que permanecer en Él. Permanecer, y para permanecer en Él, aquí nos va a decir más adelante Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie podrá hacerte frente. No habrá hombre ante ti, nada, que Dios no lo saque del medio para que tú logres y alcances lo que Dios te ha dicho que tú vas a hacer. Pero encárgate que Dios esté contigo. Encárgate que Dios sea el que te dirija, sea el que haga las cosas, no tú. Esa es la gran batalla, ¿me entiendes? No tú, Dios lo va a hacer, en su momento, a su manera y a su forma. Él lo tiene, hermano. Si Él dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve yo con Moisés, si ustedes conocen la historia de Moisés, Moisés estuvo en el monte de Sinaí, en el monte, y ahí ¿qué recibió? Las tablas de la ley, ¿no es cierto? Tuvo la misma presencia de Dios, 40 días, 40 noches, y volvió otra vez a estar 40 días, 40 noches, ¿no? Porque la primera vez descendió, rompió las tablas de la ley porque el pueblo estaba en rebeldía, en idolatría, se arrebató y les hizo comer el ídolo que habían levantado, ¿no? Tomar, le metió al agua, lo molió el oro y lo echó al agua, ahora beban, y les hizo beber a todos. Y volvió nuevamente arriba a traer las tablas de la ley. 40 días, 40 noches. Es decir, la presencia, Moisés tenía el privilegio de parte de Dios, que cuando él se movía, muchas veces la chequina también se movía, ¿no? Cuando el pueblo se rebelaba, ¿qué hacía Moisés? Moisés se metía en el tabernáculo y descendía la chequina. La gloria de Dios. Un día se osaron rebelar un grupo de sacerdotes y el Señor ordenó que la tierra se lo tragara. Se rebelaron contra Moisés y se lo tragó, hermano, en vida. Así es. Cuando tú miras, es decir, dice, ¿y aquel que le está diciendo el Señor a José? Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida esto? El Señor ha dicho que Él va a estar con nosotros. Mire, Josué estuvo con Moisés, pero nosotros tenemos que estar con Jesucristo. Tenemos que estar en comunión con Él, porque Josué significa Yoshua, y Yoshua significa Dios salva, Jehová salva, y Jesucristo es el que salva, aleluya. Entonces el Josué de ahora es Jesucristo. Él tiene que estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero ¿cuál es la condición de que para que Él esté con nosotros? Eso lo vamos a responder el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar precisamente cuál es la condición para que tú y yo tengas la garantía de que el Señor va a estar contigo todos los días de tu vida, donde tú vayas. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Dice, no voy a soltarte, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Mano, si Dios se ha propuesto hacer algo contigo, Él va a producir el querer y el hacer por su buena voluntad. Él se mete en nuestras vidas y Él comienza a trabajar y nada lo va a impedir que Él haga su obra, salvo que tú te rebeles contra Él, salvo que nosotros nos rebelemos contra Él y nos vamos necios, nos vamos blasfemos contra Dios. Porque Dios es el que produce el querer y el hacer. Y Él dice que no te dejaré, no te soltaré, no te dejaré, no te abandonaré, significa, ni te desampararé. Yo no voy a dejar que tú te hundas, yo no voy a dejar que tú falles, porque yo estoy contigo, porque Él es el alfa y el omega. Él ha comenzado una buena obra, Pablo decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios lo va a hacer, amado hermano. Dios está dispuesto, aún en medio de todos estos cambios que pueda haber, pase lo que pase, pueda venir hasta una guerra nuclear, amado hermano, y si Dios te ha dicho que tú vas a salir en victoria, saldrás en victoria.
Dios es nuestra roca, Dios es nuestro escondedero, Dios es nuestro refugio, Él es la roca eterna. Él es el Todopoderoso. Él estuvo con Josué. Él estuvo con Jesús y ahora, si tú y yo caminamos de la mano con Él, Él estará con nosotros. Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a desamparar, Él no te va a dejar que te hundas en la angustia, en el terror, en el pánico. Por eso que con los jóvenes estudiamos Romanos y en el capítulo 8, que es uno de los capítulos más hermosos, dice, nada me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nada, nada. Habla de la muerte, tribulación, nada, ni lo presente, ni nada, nada. Cuando ya tú estás seguro, tú y yo tenemos eternidad en Cristo Jesús, amén. Somos eternos, tenemos vida eterna, vida eterna. Nosotros no hemos nacido para vivir en esta tierra. Nosotros hemos nacido no para vivir la eternidad con Dios. Dios hará nuevo cielo y nueva tierra y descenderá del cielo la nueva Jerusalén celestial y ahí viviremos la eternidad con Dios, amado hermano. Si entendiéramos toda esta verdad, no estaríamos detrás de las celebraciones, como es el día de hoy, es fin de año, y vamos a celebrar el fin de año y el nuevo año. No, amado hermano, tú y yo no tenemos que esperar ni nuevo año ni viejo año. Nosotros tenemos cada día un renuevo en parte de Dios. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dice, esfuérzate, sé audaz. Sé firme, sé robusto. Si el Señor te salva, si Él te convierte, si Él hace su obra. Por eso Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Él nos ha hecho para que seamos audaces, para que seamos firmes en las cosas que comenzamos. Él no quiere que tú y yo retrocedamos. Él no quiere que tú y yo nos enamoremos del mundo, ni su deseo. Dice, el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Pero ¿cómo nos atrae el mundo, no? Todo esto va a pasar, hermano. Hoy, estas horas, estos minutos, y mañana, al mediodía, usted va a ver un montón de gente peleándose, discutiendo, haciendo cosas, otros hasta dando vergüenza. Pero tú y yo no somos de eso. Tú y yo tenemos que celebrar la vida que Cristo nos ha dado. Tú y yo, si tú y yo recordamos de qué cosa no nos ha librado el Señor este año, o hasta aquí, algunos no estaríamos aquí. Y no es la celebración que el mundo plantea. David estaba en crisis. Y él tenía un problema, se había abatido. Dice, como el siervo clama en el Salmo 42, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma, decía David. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates? Dice. Oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación y Dios mío. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros debemos de humillarnos delante de Dios. Miremos toda nuestra vida, cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué es lo que Dios anhela de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Que celebremos la Navidad y el Año Nuevo como el mundo lo celebra? No, hermano. Muchos de nosotros debemos estar humillados delante de Dios
rendidos totalmente delante de Dios y decirle: Dios, si hasta aquí tú me has dado vida y me tienes con vida, es porque tú tienes planes y propósitos para mí. Yo estaba ya al borde de la muerte. Yo debo de rendirte culto a ti. Para mí no debe ver sentarme a una mesa y comer, no sé, pavo, cerdo, no sé qué cosa. No, hermano. Nosotros debemos de celebrar, si es que queremos celebrar un nuevo año, humillados delante de Dios. Decirle: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Nada me pertenece. Todo eso es tuyo. Todo, absolutamente. Por eso le dice: esfuérzate y sé valiente. Sé firme. Sé audaz. Sé robusto. Porque tú repartirás a este pueblo por él la tierra de la cual juré a sus padres que le darías a ellos. ¿Para qué Dios nos ha salvado? ¿Para qué Dios nos ha convertido en sus hijos? ¿Para qué? Para poder repartir la herencia más grande que el hombre pueda tener en toda esta existencia, que es la salvación en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, amado hermano, de conocer el Evangelio y transmitirlo a la gente. Tú y yo podemos darle a la gente esperanza. Tú y yo, a través de Cristo y lleno del Espíritu Santo, la gente pueda conocer a Dios y ser transformada y convertida. Es verdad, el Señor le estaba en la tierra prometida, pero ahora nosotros tenemos a Cristo y nosotros estamos en Cristo Jesús y tenemos que darle al mundo la heredad más grande que puede recibir el hombre. ¿Cuál es? La vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer y pedirle al Señor que Él nos apasione por esto. Solamente esfuérzate. Nuevamente le vuelvo a decir, y sé muy valiente. Solamente sé firme en las cosas que inicias. Para ser firme, tenemos que llenarnos de Cristo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. No hay otra manera, amado hermano. No es que aquí yo espero, místicamente, ¿no? Allá viene, ¿a qué hora es? 11:59, 45 segundos, faltan 15 segundos. Ya estoy ahí, estoy orando. Sí, Señor, yo quiero. No, hermano. Saquémoslo del corazón eso. Arranquémoslo. Nunca más lo hagamos. Acá está la respuesta. Dice: para cuidar, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tú estuviste al lado de Moisés. Moisés fue el que recibió la ley y todos los estatutos y ordenanzas. Y definitivamente Moisés compartía con Josué. Y Josué sabía todo lo que Dios quería que el hombre hiciera, que el pueblo de Israel hiciera. Por eso le dice el Señor: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Le dice a él, no le dice al pueblo, le dice a Josué, como en esta noche me dice a mí y te dice a ti. Yo te he dado la palabra. Yo te he dado a conocer la palabra. Tú ahora, si tú no la entiendes, no es porque yo no quiera que tú la entiendas. Es porque tú no te has esforzado. Es porque tú no te has presentado sacrificio a Dios de alabanza, de entender, Señor, yo quiero entender tu palabra. Yo quiero vivir conforme a tu palabra. Por eso le dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que tengas éxito. Es la palabra. Prosperado, para que tengas éxito en todas las cosas que emprendas. ¿Tú quieres tener éxito en todas las cosas que emprendas? ¿Tú quieres prosperar? ¿Tú quieres que te vaya bien? ¿Qué tenemos que hacer? Vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo vivo conforme a la palabra de Dios? Ahí está la pregunta, ¿no? Y él le va a responder: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Cómo puede ser que de mi boca nunca se aparte la palabra de Dios? ¿Cómo? Meditando en ella de día y de noche.
sino que día y de noche meditarás en él. ¿En qué? En la palabra. En la palabra, de día y de noche. De día y de noche. Te levantas pensando en la palabra. En el día estás pensando en la palabra, meditando, susurrando, volviendo a repetir, volviendo ahí en tu mente, en tu corazón. Estás trabajando, estás caminando y estás meditando en la palabra. Y va a llegar un momento que te vas a llenar de la palabra. Juan 7:37. Un día Jesús estaba en una gran fiesta y está culminando, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tenga sed, venga a mí y beba. ¿Cómo? ¿Hay que beber a Jesús? Claro. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Aleluya. Entonces, cuando tú te acercas a Jesús, ¿qué tienes? ¿Cómo te puedes acercar a Jesús? ¿Cómo puedes beber a Jesús? Su palabra. ¿Y qué va a haber como resultado? Si tú y yo comenzamos a beber de la palabra de Dios, un día nos vamos a llenar del Espíritu Santo. Nos vamos a llenar totalmente. Y dice su palabra que saldrá como ríos de agua viva. Ríos. 7:38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque tú al meditar en la palabra, al creer en la palabra, vas a creer en Jesús. ¿Me entiendes? Porque al meterte en la palabra ¿de quién habla? Del verbo. ¿Y el verbo quién es? Cristo. ¿Y qué decíamos en estos días? ¿La Navidad qué cosa es? Cristo encarnado en nosotros. Nosotros pidiéndole al Señor ser semejantes a Él para vivir conforme a su voluntad. Eso dice aquí. Tú vas a terminar creyendo en el Señor. Dice, y esto dijo del Espíritu que había de recibir lo que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún no había sido glorificado. ¿Y qué está diciendo aquí Josué? ¿Qué le está diciendo el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? Conociendo su palabra. ¿Me entiende? Y al conocer su palabra, vamos a vivir conforme a esa palabra. Porque acá lo está diciendo, y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces tendrás éxito, entonces harás prosperar, entonces tendrás éxito y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es camino? En el Antiguo Testamento, camino es vida, tu vida. Entonces tendrás éxito en tu vida, en todo lo que emprendas, porque vas a hacer lo que conforme a la palabra. ¿Y qué le está diciendo el Señor a José? Nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente, como en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, esfuérzate y sé muy valiente porque tú serás el evangelista, tú serás el pastor, tú serás el maestro, tú serás el servidor mío. Tú vivirás conforme a lo que yo quiero que tú vivas y hagas. ¿Qué le está pasando a la iglesia el día de hoy? Falta de compromiso, falta de pasión. No queremos servir, queremos que nos sirvan a nosotros. No queremos servir. Ya cada vez hay menos maestros, cada vez hay menos hermanos que evangelizan. ¿Por qué?
Gracias. Porque no meditamos en la palabra. No vivimos conforme a esta palabra. Por eso digo, si somos sinceros delante de Dios, ¿cuánto tiempo le das al día para leer la palabra? ¿Ah? Alguien te obliga. Se tiene que crear sistemas, métodos. Y hay que estar rogando, hermano, por favor, sé parte de este grupo de mujeres para leer la palabra. Los hombres miran nomás. Claro, por eso es la crisis, ¿me entiende? Si no leemos la palabra, no va a haber, nuestra vida va a ser un fracaso. Eso sí te lo aseguro, fracasaremos. Todo lo que hagamos no va a ser conforme a la voluntad de Dios, va a ser conforme a mis principios. Algunos ya no quieren escuchar la palabra, al menos los jueves no quieren. ¿Por qué? Porque creen lo que el mundo le dice, cómo criar a sus hijos. Y después cuando sus hijos tienen y fracasan, o los padres fracasan porque no viven conforme a la palabra, se divorcian, se separan, hay escándalo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos creído la voz del mundo, no hemos creído la voz de Dios, no hemos creído su palabra. Acá está diciendo, Él no nos va a desamparar, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a fallar. Saldrá bien, tendremos éxito, dice, vas a prosperar. Está diciendo en el 8, y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien, amados hermanos? Hoy no hay. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Aquí está. Es un gran reto, es una gran responsabilidad. Leer de día y de noche la palabra. De día y de noche. Dice, y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra, ni de la derecha ni a la izquierda. No te vas a equivocar cuando tomes una decisión, porque harás conforme a la palabra y Dios respalda su palabra. Dios es fiel a su palabra y Él te dará la victoria a su nombre. Mira que te mando. Ahí recién viene este famoso texto. Mira que te mando. Oye, Josué, yo te estoy mandando que te esfuerces. Mira, y dice la palabra acá. Mira que te mando que crezcas firmemente, le dice. Ahí es distinto ya. Que sigas creciendo firmemente. Que te hagas fuerte. Y que seas valiente, audaz. No tengas temor, no tengas miedo, ni te desanimes. No te angusties, no te se sientas consternado por las cosas que puedan suceder o que dice que van a pasar o pasarán. Porque si el Señor está con nosotros, Él se encargará de hacer con cada uno su plan. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Así que, amado hermano, muchas veces nosotros tenemos problemas. Agarramos el Josué 1:9 famoso y de ahí nos apropiamos, pero no miramos el contexto. Para que eso se haga realidad en tu vida, para que tú y yo tengamos éxito, porque el tema es el éxito según Dios para cada año de nuestra vida. Por eso no tenemos que esperar ni fin de año, ni nuevo año, ni cumpleaños. No, hermano, todos los días. Ahí no tienes que esperar que te digan feliz cumpleaños, hermano, y que te vaya bien y que prosperes. No, ya tú estás siendo prosperado, ya te está yendo bien. Antes tú eres bendición y bendices a los demás. Aleluya. Por eso le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y termino, miren, Josué 24. Josué entró a la tierra prometida. ¿Sabe cuántos años tenía Josué cuando entró a la tierra prometida? 90 años, hermano. 90 años. Josué tiene 110 años. 110 años da este famoso discurso. Su discurso de despedida. Él sabe que ya se va y se va pronto. Y va a dar un discurso tremendo, pero la parte más importante para esta noche es el 24:14. Ahora pues, dice Josué,
Mira lo que está hablando, ya no es Jehová el que está hablando, ahora es Josué. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Así que nosotros vamos a quitar todos los dioses. Que nuestros padres, que las tradiciones, que las costumbres, que Navidad es así, que Año Nuevo es así, vamos a echarlo afuera en el nombre de Jesús. Amén. Lo vamos a echar fuera, hermano, porque nosotros sabemos que si queremos que nos vaya bien, es todos los días. Tenemos que renovar nuestro pacto con Dios, nuestro compromiso con Dios, nuestra fidelidad con Dios. Como decía su servidor Moisés, ser servidores de Dios, ser servidores del prójimo. Nadie nos tiene que venir a decir que sirvamos. Ese debe ser nuestro deseo, nuestro afán, nuestra razón de ser. ¿Me entiendes? Si eso no pasa con tu vida, si eso, a veces yo como pastor te tengo que decir, haz esto, haz lo otro, preocúpate, porque no estás sirviendo a Dios. Puedes predicar muy bien, puedes enseñar muy bien, puedes cantar muy bien, todo lo demás, pero Dios no cuenta contigo, porque no hay ese espíritu de servir. Hay que decirte que sirvas, hay que decirte que ames a tu prójimo, y eso nadie te lo tiene que decir. El que lo tiene que decir es Dios, porque si tú meditas en la palabra de día y de noche, vas a entender y a comprender que esa es tu naturaleza, tu nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y mira lo que dice: a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres, si mal os parece hacer las cosas que el Señor dice en su palabra, y tú quieres seguir en las Navidades, en el año, y en todas las fiestas, y en todas las cosas que el mundo te ofrece, esa es tu decisión, hermano. Acá lo está diciendo el Señor a Josué, y en esta noche nos lo dice a nosotros. A los dioses amorreos en cuya tierra habitáis hoy, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos. Pero ¿qué hay que hacer para llegar a esa dimensión? Meditar de día y de noche en la palabra, para hacer conforme a lo que está escrito en ella, para que todo lo que haga tenga éxito, para que todas las cosas que hagas prosperen, para que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres Dios. Rompe nuestra mente. Arranca de nuestros corazones aquello que estorba tu obra en nuestras vidas, Señor. Aquello que no nos deja ver tu gloria. Aquello que impide, Señor, ver realmente las cosas como tú quieres que se vean. Porque aquí tú lo dices claramente, Señor, que hay que vivir conforme a tu palabra. Hay que hacer las cosas conforme a tu palabra. Por eso que dice que nunca se apartará de tu boca esta palabra que va a estar llenando mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo mi ser. Oh, Padre de la gloria, Señor, atamos en el nombre de Jesús. Esta nación del Perú tiene un gran problema, Señor, que muy pocos lectores hay. Por eso tenemos la crisis que tenemos en estos días. La crisis, Señor, heredada porque no tenemos la costumbre de leer. Y muchas veces algunos que leen tampoco entienden. Pero tú tienes el poder para cambiar a la iglesia. Aquellos que comenzarán a leer tu palabra, para que entiendan tu palabra y después esta palabra esté en su boca. Que cada decisión, que cada cosa que hagan, lo harán conforme a tu palabra, Señor. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre.